¿Qué pasa si la planta no se puede modificar? Es decir, si los polos de esta planta, como habíamos dicho que están determinados por las características físicas del sistema, no cumplen con lo deseado, es decir, no cumplen con el sobrepico, no cumplen con el error en estado estable, no cumplen con el tiempo de establecimiento. Y yo no puedo modificar esta planta porque supongamos que es una máquina que está cerrada y pues no la puedo modificar. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? En ese caso agrego un compensador y ese compensador yo lo puedo diseñar con elementos físicos de tal forma que si lo pongo en serie con la planta, el sistema equivalente de compensador más planta tenga el comportamiento deseado. Y eso es precisamente lo que hacemos aquí en control o lo que se hace en la ingeniería de control, diseñar compensadores para que el conjunto de compensador más planta tenga la salida deseada. Entonces, ¿qué tipos de compensadores hay? El primero es un compensador proporcional derivativo, PD, por P por proporcional y D por derivativo, donde su función de transferencia en el dominio de la frecuencia pues es en esencia un cero. Es decir, no tiene polos. En la vida real es a veces difícil conseguir un compensador ideal como este. Algunas veces se puede, algunas veces no. Entonces se incluye un compensador que tenga polos y ceros, pero donde el cero sea dominante. Y el cero dominante significa que el cero está más cerca del eje imaginario. En este caso, alfa, que es el cero, es más pequeño que beta, que es el polo. Entonces miremos un poquito en MATLAB cómo un compensador PD, es decir, donde el cero es dominante, mejora la respuesta transitoria, es decir, lo vuelve más rápido. Vamos a mirar esto. Bueno, ya habíamos mirado esta planta. Esta es suponiendo que no tiene ceros y que los polos están acá. Y con esos polos y estos ceros creamos la función de transferencia, creamos la planta en lazo abierto, creamos la planta en lazo cerrado, calculamos la respuesta al escalón en lazo cerrado. Esta instrucción de acá es simplemente para que me grafique la respuesta entre 0 y 1.1. Digamos, para poder ver las diferencias. Entonces voy a correr esto. Digamos que esa es la respuesta. Entonces digamos que es un poquito lento, la respuesta, el error es bastante grande, ¿cierto? Mire que no se estabiliza rápidamente. El rise time es por aquí, ¿cierto? Entonces miremos qué pasa si yo le agrego un compensador PD. Como hemos dicho, un compensador PD, el cero es dominante, es decir, el cero está más cercano al eje imaginario, es decir, es más pequeño que el valor del polo. En este caso estoy diciendo que el cero vale menos 1.1 y que el del polo vale menos 1.5. Aquí nuevamente hago lo mismo con ese 0 y ese polo y esta ganancia, estoy poniendo ganancia de 2, creo un numerador y el denominador de un compensador. Voy a quitarle aquí el punto y coma para que lo veamos. Y aquí creo el sistema compensado con un compensador PD. Entonces básicamente es el serie de la planta original con el compensador, con el que estoy acabando de crear y en lazo cerrado. Entonces aquí voy a graficar la respuesta a la planta en lazo cerrado y sin borrar la gráfica la respuesta con el compensador PD y vamos a mirar la diferencia entre las dos. Entonces voy a correr esta sección. Entonces mire, aquí me muestra la función de transferencia del compensador, ¿cierto? Tiene un polo y un 0, pero el 0 está dividido entre 2 a ambos lados, está en sobre, es 1.1, mientras que el polo está en menos 1.5. Aquí en menos 1.1, menos 1.5, como el 0 es menor, entonces es un 0 dominante, luego es un compensador proporcional derivativo. Entonces mire cómo el compensador proporcional derivativo
me volvió más rápido la respuesta, es decir, creció más rápido. Mire cómo este tiempo de establecimiento es menor que el tiempo del azul, ¿cierto? Pero bueno, me amplía el sobrepico. Esa es una de las cosas que tenemos que aprender. Cuando a veces mejora una cosa, se desmejora la otra. Bien. Pero en esencia lo que hace ese compensador es volver más rápido el sistema, a veces afectando el sobrepico, ¿no? Ese es el efecto más importante, digamos, del compensador PD. Ahora, existe otro tipo de compensador que es proporcional integrativo. En este caso, ese compensador, el polo es dominante, es decir, el más cercano al eje imaginario es el polo, es decir, B es más pequeño que alfa. Y ese compensador PI permite mejorar el error en estado estable. Entonces miremos eso cómo se ve aquí en MATLAB. Nuevamente creo un compensador que tiene un polo y un cero, pero en este caso el cero del denominador o el polo es más pequeño que el del cero, ¿cierto? Entonces aquí este es el dominante. Recordemos que el dominante es el que esté más cercano al eje imaginario, es decir, el más pequeño. Crear el compensador, eso lo creo con esta parte del código. Este es mi GC, este es mi GC. Y después lo que hago es poner ese compensador en serie con este G. Este está en serie con este, eso lo hago con este comando. Y después le hago la retroalimentación de 1. Entonces ya es todo mi sistema retroalimentado. Es lo que llamo GPI. Entonces voy a correrlo y voy a mostrar los tres. Entonces corrámoslo acá. Entonces veamos cómo efectivamente este es el sistema original. Este es el compensador compensado con PD. Aquí hay un error. Espérenme un segundo. Esto no es PD, sino esto es PI. Voy a volverlo a correr. Entonces miremos, este es el original sin compensar. Este es compensado con un PD que básicamente me lo vuelve un poco más rápido. Y el compensador PI lo que hace es mejorar el error en estado estable, pero lo vuelve más lento. Entonces, por ejemplo, miremos setting time. Entonces, fijémonos cómo el más rápido es el compensador con PD y el más lento es con el PI. Pero el que tiene menos error en estado estable es el que tiene PI, ¿cierto? Acordémonos que lo ideal es que esto llegue a 1, pero no ha llegado a 1. Entonces, en resumen, tenemos tres tipos de compensadores. Un compensador PD con un cero dominante que mejora la respuesta transitoria, puntualmente mejora la rapidez. Un compensador PI es un polo dominante y que mejora el error en estado estable. Y un compensador PID trata de cumplir las dos funciones a la vez. Bien, ahora que ya hemos visto los tipos de compensadores que podemos usar, necesitamos ver cómo utilizamos el método del lugar de las raíces para diseñar esos compensadores. Eso es lo que nos pide el problema. Utilizando el método del lugar de las raíces, diseñemos el compensador que necesitamos para que cumpla con las características apropiadas. Pero antes de eso vamos a responder qué es el lugar geométrico de las raíces. Pero para no hacer este video más largo, eso lo vamos a responder en el siguiente video.